¿Puede una guerra entre naciones tener respaldo bíblico? ¿Es posible que un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela tenga alguna justificación espiritual? Hoy no venimos a alimentar el miedo ni a promover teorías conspirativas. Venimos a hacer una pregunta profunda. ¿Qué dice la Biblia sobre la guerra entre naciones? ¿Y cómo podría interpretarse un conflicto como el que algunos temen entre Estados Unidos y Venezuela? Desde los tiempos de Moisés hasta las cartas de Pablo, la guerra ha sido parte del relato bíblico. ¿Pero qué principios nos ofrece la palabra para entender los conflictos modernos? ¿Hay guerras que Dios aprueba, o todas son fruto del pecado humano? Quédate conmigo, porque en este video vamos a explorar los textos bíblicos más relevantes sobre la guerra, y reflexionar juntos sobre lo que podrían decirnos en un escenario como el de Estados Unidos contra Venezuela. Esto no es solo geopolítica, es una mirada espiritual a los tiempos que vivimos. Antes de sumergirnos en lo que dice la Biblia sobre la guerra, es importante entender el contexto actual. ¿Existe realmente un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela? En agosto de 2025, las tensiones entre ambos países alcanzaron un nuevo pico. Estados Unidos acusó al presidente Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles, y elevó la recompensa por su captura a $50 millones. Washington desplegó buques de guerra, aviones espía y más de 4.000 soldados cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcoterrorismo. En respuesta, Maduro movilizó 4,5 millones de milicianos en todo el país y llamó a formar milicias campesinas para defender las fronteras. Este conflicto no es nuevo. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela vienen desde hace años, marcadas por sanciones económicas, ruptura diplomática y acusaciones cruzadas. Además, Venezuela cuenta con el respaldo de potencias como Rusia, Irán y China, lo que complica aún más el panorama internacional. Pero atención, este video no busca alimentar el miedo ni promover teorías conspirativas. Nuestro propósito es reflexionar desde la fe. ¿Qué principios bíblicos pueden ayudarnos a entender este tipo de conflictos entre naciones? La guerra no es ajena a las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús, la Biblia aborda el conflicto armado con matices, advertencias y propósitos divinos. Versículo 1, Éxodo 15:3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Este versículo aparece justo después de la liberación de Israel de Egipto. Aquí, Dios se presenta como un guerrero que defiende a su pueblo contra la opresión. No se trata de glorificar la violencia, sino de mostrar que Dios puede intervenir con poder cuando la justicia lo exige. Versículo 2, Mateo 26:52. Jesús le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Aquí, el mensaje es claro, la violencia no es el camino del reino. Jesús introduce una ética radical, la paz como resistencia espiritual. Incluso ante la injusticia, el discípulo está llamado a confiar en el plan de Dios, no en la fuerza humana. Versículo 3, Romanos 13:1. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Pablo enseña que los gobiernos tienen un rol legítimo en mantener el orden, incluso usando la fuerza cuando es necesario. Este pasaje ha sido interpretado como respaldo a la autoridad civil, pero también plantea una pregunta. ¿Qué ocurre cuando esa autoridad se corrompe o actúa en contra de la justicia divina? ¿Existe una guerra justa según la Biblia? La guerra ha sido parte de la historia humana desde el principio. Pero, ¿puede una guerra ser justa ante los ojos de Dios? ¿O el cristianismo nos llama siempre al pacifismo radical? A lo largo de los siglos, teólogos cristianos han debatido este dilema. Por un lado, el concepto de guerra justa sostiene que hay conflictos que pueden ser moralmente legítimos y cumplen ciertos criterios: defensa propia, restauración de justicia, protección de inocentes. Por otro lado, el pacifismo cristiano, inspirado en las enseñanzas de Jesús, propone que el amor al prójimo y el perdón deben prevalecer incluso ante la agresión. ¿Qué postura refleja mejor el corazón de Dios? La Biblia no ofrece una fórmula única, pero sí principios que nos invitan a discernir. ¿Cuándo Dios permite la guerra? En el libro de Josué, Dios ordena la conquista de Canaán. La guerra es vista como instrumento de juicio contra naciones corruptas. En 1 de Samuel, Dios guía a Israel en guerras defensivas y estratégicas. Pero también castiga a reyes que desobedecen sus instrucciones, como a Saúl, rey de Israel. Estas guerras no eran por ambición, sino por obediencia.
Dios no bendecía cualquier conflicto, sino aquellos alineados con su justicia y propósito. Intención, justicia y obediencia divina. En la ética bíblica, lo que importa no es solo el acto, sino la intención. ¿Se lucha por proteger vidas o por dominar territorios? ¿Se busca justicia o se alimenta el ego nacional? La obediencia a Dios es el filtro. Incluso una guerra defensiva puede volverse injusta si se ejecuta con crueldad, mentira o ambición. En tiempos de tensión entre naciones, el creyente está llamado a discernir, no a reaccionar. A buscar la paz, pero también a entender cuando la justicia exige firmeza. La Biblia no glorifica la guerra, pero tampoco la ignora. Nos llama a mirar más allá del ruido político y preguntarnos: ¿esta guerra refleja el corazón de Dios o el corazón del hombre? La Biblia presenta distintos tipos de guerra. Física, como las batallas de Israel contra naciones enemigas. Espiritual, como la lucha contra el pecado, la tentación y las fuerzas del mal, Efesios 6:12. Justa, cuando Dios ordena la guerra para proteger o purificar. Injusta, cuando los hombres luchan por ambición, poder o idolatría. La clave está en el propósito. ¿Es una guerra para defender la vida y la justicia, o para imponer intereses humanos? En tiempos de conflicto, la Biblia no nos llama a tomar partido político, sino a buscar discernimiento espiritual. A preguntarnos: ¿qué quiere Dios en medio de esta guerra? ¿Estamos siendo instrumentos de paz o cómplices del caos? Ya hemos visto lo que la Biblia dice sobre la guerra. Pero ¿cómo interpretar un conflicto moderno como el de Estados Unidos y Venezuela desde la fe? La fe no nos llama a ignorar la realidad, sino a verla con ojos espirituales. Un conflicto entre naciones no es solo político o económico, también puede tener raíces espirituales. Como creyentes, no estamos llamados a tomar partido por ideologías humanas, sino a buscar el corazón de Dios en medio del caos. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el propósito divino? Son preguntas que podemos encontrar cada una de sus respuestas en la Biblia. La Biblia ofrece principios claros para cada actor en tiempos de conflicto. Para los líderes: gobernar con justicia, temer a Dios, proteger al inocente. Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Para los ciudadanos: buscar la paz, no dejarse llevar por el odio, discernir la verdad. Jeremías 29:7, procurad la paz de la ciudad, y orad por ella al Señor. Para los creyentes: interceder, no juzgar, ser luz en medio de la oscuridad. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En tiempos de guerra, la fe no se retira, se activa. Es cuando más necesitamos sabiduría, compasión y firmeza espiritual. Según Voces Cristianas Proféticas, Venezuela tiene un destino marcado por Dios. No por sus riquezas naturales, ni por sus alianzas políticas, sino por su llamado espiritual. Algunos pastores afirman que Dios ha dicho: usé la espada de Bolívar para liberar esta nación, pero ahora lo haré con la espada de mi espíritu. Se habla de un juicio divino contra la injusticia, pero también de una restauración sobrenatural. Profecías desde los años 60 advierten sobre persecución, corrupción y decadencia, pero también anuncian un despertar espiritual y un liderazgo temeroso de Dios. Venezuela no está sola. Dios no ha abandonado a esta nación. Y si su destino profético es real, entonces cada conflicto, cada crisis, puede ser parte de un proceso divino. Como creyentes, no debemos temer a la guerra, pero tampoco justificarla sin discernimiento. Debemos orar, actuar con sabiduría, y confiar en que Dios tiene un plan, incluso en medio del conflicto. Hemos recorrido juntos un camino profundo, desde los textos bíblicos hasta los dilemas modernos. Ahora te toca a ti. ¿Crees que hay guerras justificadas según la Biblia? ¿O toda guerra es una señal de que nos hemos alejado del corazón de Dios? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu voz importa, y juntos podemos construir una comunidad que reflexiona con fe, no con miedo. Si este contenido te hizo pensar, suscríbete. Lo que viene es aún más profundo. Activa la campanita para no perderte nada. Aquí no solo informamos, iluminamos. Comparte este video si crees que la fe puede iluminar los conflictos del mundo. Porque cuando la palabra guía nuestras decisiones, incluso la guerra puede convertirse en un llamado a la paz.